Escuchemos el mensaje que dirige el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, apreciables compañeros integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, invitados especiales, compañeros de armas, representantes de los medios de comunicación, muy buenos días a todos. Es un honor hacer uso de la palabra en esta fecha emblemática en la que conmemoramos el 159 aniversario de la Batalla de Puebla, relevante hecho de armas en México que se remonta al 5 de mayo de 1862, cuando tropas francesas pretendían ultrajar la soberanía nacional. Fue la confrontación armada contra un invasor más importante de nuestra historia, ya que en esta fecha no solo se defendió a Puebla, sino que se preservó la dignidad nacional y se venció al ejército considerado en aquella época como el más poderoso del mundo. Proeza lograda con el patriotismo, el valor y arrojo del soldado mexicano, que junto al pueblo respaldó al presidente Juárez y enfrentó cuerpo a cuerpo en la primera línea de combate a los invasores, impidiendo su avance y obligándolos a retirarse del campo de batalla. Ese día, el pueblo se vistió de soldado para engrosar las filas del ejército de Oriente. Eran hombres y mujeres sencillos, de los estratos más humildes de nuestra sociedad, imbuidos de un profundo amor a México, que comprendían cabalmente que aquel 5 de mayo estaba en riesgo algo más que una ciudad o su vida misma, el destino de México. Ellos sabían que lo principal era salvar a la patria. Para lograrlo era necesario liderazgos con carácter y determinación. Por parte del Gobierno de la República, un patriota que tenía una convicción plena en la victoria, el licenciado Benito Juárez García, presidente de México en ese momento, gran estadista de origen humilde que supo guiar los destinos de la nación en un entorno complicado y de peligro que representaba esta invasión francesa. Fue indispensable el llamado que hizo a la conciencia colectiva popular para preservar la identidad mexicana, animando a todo un pueblo a defender la soberanía, la libertad y el honor nacional para impedir la imposición de un imperio. La fe inquebrantable del presidente Juárez impulsó a los mexicanos a que hicieran suya esa determinación de luchar por la existencia del país. Por la parte militar, el general Ignacio Zaragoza, quien con conocimiento del arte de la guerra, sus dotes de estrategia y la invaluable experiencia que le dejó la guerra de Reforma, supo conducir con destreza al pueblo y a las tropas mexicanas en la defensa de la patria, logrando la cohesión de ambos a pesar de que la mayoría eran ciudadanos armados de las guardias nacionales que no eran militares profesionales y provenían de todos los rincones de nuestro territorio. Se trataba del pueblo y del ejército unidos contra un enemigo que contaba con mayores recursos, adiestramiento y experiencia de combate. Pueblo y ejército iniciaron la batalla con grandes desventajas orgánicas y materiales. Sin embargo, durante el combate se puso de manifiesto su fortaleza moral inspirada en la lealtad, disciplina, honor, abnegación, honradez, espíritu de cuerpo, valor y un acentrado patriotismo. Virtudes que fueron fundamentales para el triunfo y que hoy persisten como base axiológica en los miembros del ejército mexicano. Por ello, la victoria alcanzada en Puebla forjó un férreo espíritu militar en aquellas generaciones de mexicanos, con tal magnitud que fue capaz de impresionar al mundo, pero además
dio tiempo al gobierno constitucional de Benito Juárez para preparar la defensa de la República y, sobre todo, permitió confirmar a México como una nación independiente, libre y soberana. Así se arraigó en el pueblo el sentido de pertenencia y la identidad, característicos de nuestra esencia como mexicanos. El 5 de mayo de 1862 quedó de manifiesto una de las mayores fortalezas de nuestro país, la unidad nacional. En esto radica la importancia de esta batalla, que es la más significativa de nuestra historia. Con la batalla de Puebla, México aprendió que unido puede enfrentar y vencer cualquier amenaza contra su integridad y su existencia. Después de la victoria de Puebla, nuestro país fue otro, porque con la noticia del triunfo que se esparció con rapidez, quedó claro que sin importar la superioridad del enemigo, con unidad y convicción patriótica se le podía vencer. Hoy más que nunca estamos convencidos de que la unidad nacional es el único camino para hacer frente a cualquier reto o desafío. Y en este sentido, la conmemoración de la que somos partícipes constituye un homenaje que como nación rendimos a la admirable hazaña de aquellos hombres que, convencidos de sus ideales, lucharon por la patria que hoy tenemos. Es un valioso ejemplo de patriotismo y fraternidad que en la actualidad se refleja y se traslada a otros ámbitos que no son acciones de armas y tienen un profundo sentido social. Como ejemplo, la aplicación del Plan de N3E para auxiliar a la población civil en casos de desastre y la participación de personal militar en la atención de la pandemia. En este contexto, para quienes integramos las Fuerzas Armadas, la batalla de Puebla es emblemática por tres razones principales. Primera, porque es muestra palpable de la unión del pueblo de México y el soldado en momentos determinantes. Segunda, porque esta batalla significó un hito que marcó el rumbo al gobierno republicano para guiar a su ejército y a su pueblo en una prolongada lucha enfocada en expulsar a las tropas invasoras que trataban de imponer una monarquía, pero sobre todo significó la permanencia de nuestra república. Tercera, porque ilustra de manera ejemplar la primera misión general que establece actualmente la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, que es defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, misión que invariablemente seguiremos cumpliendo, al igual que las otras 4 que tenemos asignadas. Es claro que a todos como mexicanos nos llena de orgullo este tipo de conmemoraciones porque nos recuerdan la grandeza y la solidez de nuestro querido México y nos recuerdan que todos defendemos la misma bandera y la misma patria. Juntos, gobierno, pueblo y Fuerzas Armadas, constituimos una gran fuerza para hacer frente a cualquier desafío. Juntos, gobierno, pueblo y Fuerzas Armadas, constituimos una gran fuerza para trabajar por un mejor futuro para las nuevas generaciones y el progreso del país. Juntos, gobierno, pueblo y Fuerzas Armadas, somos una gran fuerza que en momentos decisivos, con voluntad y unidad nacional, realizaremos por el bien de nuestro país grandes hazañas como la de los héroes de Puebla. La enseñanza de esta gesta heroica permanece en la conciencia nacional y nos motiva a seguir celebrando nuestra historia con orgullo y con determinación, seguir honrando a México. Muchas gracias.